Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 64 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2017 y este programa número 64 de Armas para Emprender lo voy a dedicar a hablar de algo que es muy, pero que muy importante si queremos que nuestro proyecto sea lo más eficaz y rentable posible. Y es que en muchas ocasiones el proceso que se lleva a cabo en medicina es muy similar al de los proyectos o negocios que ya están funcionando o los que queremos poner en marcha. Me explico. Cuando alguien va al médico para solucionar algún problema que tenga, bien, lo primero que hacen es, preguntarnos qué es lo que nos pasa y a continuación, nos hacen una serie de análisis para conocer exactamente cómo nos encontramos en ese momento. Pues yo qué sé, nos toman la tensión, nos hacen una auscultación para escuchar el corazón, la respiración o incluso nos piden una muestra de sangre para analizarla. Y una vez que tienen todos esos resultados, pues ya pueden pasar a ponernos un tratamiento concreto para solucionar ese problema determinado. Pues cuando tenemos un negocio o queremos iniciar un proyecto nuevo, ese paso de analizar los diferentes factores es el primero que tenemos que hacer para conseguir saber exactamente qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y la gran mayoría de los negocios o proyectos se olvidan de este paso, bien porque no lo creen necesario o porque simplemente ignoran ¿cómo pueden hacerlo? Pues como te decía, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo debes llevar a cabo esta técnica de autoconocimiento de tu proyecto e incluso de tu autoconocimiento propio. Se trata del conocido como análisis DAFO. Verás que resulta muy sencillo hacerlo y te dará una idea muy clara del punto de partida en el que te encuentras antes de lanzar un negocio. Pero si ya tienes un proyecto funcionando, no es tarde para hacerlo. Es más, diría que puede cambiar tu forma de ver las cosas y además podrás identificar los problemas o deficiencias que pueda tener ese negocio. Si conoces en qué estás fallando o en qué puedes mejorar, tendrás la receta ideal para corregirlo. El DAFO es una herramienta indispensable en marketing y sin ella te llevará mucho tiempo identificar la estrategia que debes usar para conseguir alcanzar los diferentes objetivos que te hayas propuesto. Es importante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Pero antes de seguir, te recuerdo mi web, elmetodogallardo.com, donde podrás encontrar un montón de información para emprendedores a modo de cursos, contenidos, ideas de negocios, herramientas para descargar, en fin, muchas armas para emprender que te pueden ayudar a lanzar o mejorar tu negocio o proyecto en Internet. Échale un vistazo a todo ese material, te recuerdo mi web, elmetodogallardo.com. Bueno, vamos de lleno con el análisis DAFO y lo primero es conocer ¿qué es un DAFO? Bueno, pues el DAFO es una herramienta que permite al emprendedor analizar la realidad de su empresa, de su proyecto, de su marca, de su producto, de su servicio, en fin, de todo lo que sea, para poder tomar decisiones en un futuro. El DAFO son las siglas de las palabras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. El DAFO puede ser un buen comienzo cuando nos planteamos un nuevo proyecto empresarial, ya que ayuda a establecer las estrategias para que este proyecto sea viable. Además, se puede convertir en una herramienta muy potente de reflexión sobre la situación de una empresa que ya esté creada y que esté en pleno funcionamiento. Bueno, pues un análisis DAFO se divide en dos partes. Primero, un análisis interno de la empresa y de nosotros mismos y un análisis externo. El análisis interno contempla las secciones de fortalezas y debilidades y en esta fase se realiza una fotografía de la situación de la empresa o de tu proyecto, considerando cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y el análisis externo contempla las secciones de amenazas y oportunidades. Tanto las amenazas como las oportunidades pertenecen al mundo exterior, ¿no? A la parte exterior de la empresa, pero deberían ser tenidas en cuenta bien para superarlas en el caso de las amenazas o bien para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado exterior. Una vez realizado el análisis DAFO completo, es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades. Y es que el objetivo principal es poder identificar las líneas de acción y planes estratégicos que van a ser necesarios para alcanzar los objetivos que te hayas marcado en tu proyecto. Vamos a verlo más en profundidad. Comencemos por los factores internos. Se tratan de las fortalezas y las debilidades de nuestro negocio e incluso, como ya te he dicho antes, de nosotros mismos, a nivel personal como emprendedores. Bien, las fortalezas son, como su propio nombre indica, los puntos fuertes de tu proyecto.
las capacidades, recursos, ventajas competitivas que van a servirte para aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Las debilidades son esos aspectos que pueden limitar o quizás reducir la eficacia que va a tener tu estrategia del proyecto. Es decir, cosas en las que flaquea nuestro negocio o incluso nosotros mismos a nivel personal o profesional. Y estas deben ser controladas y superadas. Con respecto a los factores externos, que son las amenazas y las oportunidades, son esas cosas que influirán de manera directa en nuestro proyecto. Pero, atención, pero sobre las que no tienes ningún control. Pero eso no quiere decir que las ignores, todo lo contrario. Debes de conocerlas e identificarlas. Las amenazas son factores, como hemos dicho, externos que pueden impedir el crecimiento de nuestro negocio, de nuestro proyecto. Puede reducir la rentabilidad del mismo o quizás incrementar el riesgo que tengamos de fracasar. En cuanto a las oportunidades, pues se tratan de aquellas situaciones que pueden ser aprovechadas y que afectarán de manera positiva a los objetivos de nuestro proyecto, siempre y cuando sepamos detectarlas y, como hemos dicho, aprovecharlas. Y según las diferentes combinaciones que se planteen, tienen lugar los llamados pares y cada uno de ellos requiere de un tipo de estrategia diferente, pero verás que esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, las fortalezas y las oportunidades componen los pares del éxito, ¿bien? Las debilidades y las oportunidades, los pares de adaptación. Las fortalezas y las amenazas, los pares de reacción. Y las debilidades y las amenazas, los pares de riesgo. Y es que en el primer caso, en los pares de éxito que forman fortaleza y oportunidades, debemos de establecer una estrategia ofensiva. Bien, en el par de adaptación de debilidades y oportunidades, una estrategia de cambios. En las fortalezas y amenazas, que son los pares de reacción, tenemos que establecer una estrategia defensiva. Y por último, en las debilidades y las amenazas, que forman los pares de riesgo, pues tenemos que hacer una estrategia de supervivencia. Bueno, ya hemos hablado de qué es un análisis DAFO. Ahora veremos cómo hacer uno de una forma más concreta, ¿bien? Si estás suscrito a mis cursos en el métodogallardo.com, vas a encontrar una guía de análisis DAFO que te podrás descargar para que puedas usar y realizar así tu propio análisis, ¿bien? Bueno, se trata de identificar y establecer en cada una de las secciones los factores que hacen referencia a cada uno de esos apartados. Este ejercicio requiere de una reflexión amplia por tu parte, sobre todo, importantísimo, tienes que ser claro, sincero y honesto contigo mismo. Tienes que realizar un análisis desde una posición realista, ¿bien? Dedícale el tiempo que sea necesario para que este análisis sea lo más profundo posible. Es imposible establecer una buena estrategia de trabajo si el análisis previo que haces no es del todo cierto. Por tanto, no te mientas a ti mismo ni intentes disfrazar ningún factor de lo que tienes que apuntar. Seguramente tendrás que pararte a pensar algunas de ellas para identificar y reconocer las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, que quizás ni siquiera sabías que existían o que a lo mejor se te habían pasado por alto. Esto es muy común que ocurra, pero tranquilo porque siempre podrás incluir, borrar o corregir factores en esa plantilla de análisis DAFO que te decía que te podías descargar. Pongamos un ejemplo para verlo más claro, como hemos dicho. Como siempre digo, para encontrar respuestas a cada una de esas secciones, lo mejor es hacerse buenas preguntas. Así que empecemos a rellenar una matriz DAFO haciéndonos esas buenas preguntas. Comencemos por los factores externos, las amenazas y las oportunidades. Para tú detectar bien cuáles son las amenazas de tu proyecto, deberías de hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿qué aspectos externos pueden dificultar el hecho de llegar a mi objetivo? ¿O qué competencia existe en mi sector? O, por ejemplo, ¿en qué es mejor que yo la competencia? Estas preguntas te van a proporcionar respuestas que te van a ayudar a identificar esas principales amenazas de tu proyecto, pero a la vez te irán dando información de las posibles estrategias que vas a poder emplear para disminuir esas amenazas. Bien, vamos ahora con las oportunidades. En este caso, las oportunidades deberemos hacernos preguntas del tipo ¿qué recursos puedo utilizar para llegar a mis objetivos? ¿O qué necesidades existen en el sector que yo voy a poder cubrir? ¿O en qué nicho de mercado necesita mis productos o mis servicios? Seguramente cuando empieces a buscar las respuestas a estas preguntas vas a descubrir nuevas oportunidades que ni siquiera te habías planteado, ¿eh? Y es que la idea es precisamente esa, encontrar nuevas áreas que supongan una oportunidad de negocio relacionado con tu sector y tus especialidades. Te recuerdo que estas dos áreas que hemos visto hacen referencia a los aspectos externos de tu proyecto. Veamos ahora los aspectos que tienen que ver con un análisis interno. Vamos a empezar con las debilidades. Pueden ser debilidades de tu proyecto o de ti mismo como emprendedor. Las preguntas que te ayudarán a identificar esas debilidades pueden ser cuestiones como, por ejemplo,
¿Tengo suficiente experiencia en este campo? ¿Tiene mi negocio las cualidades necesarias para llegar a alcanzar mis objetivos? Es decir, ¿está mi producto o mi servicio a la altura? ¿Tiene buena calidad? ¿Está en precio? También puedes hacerte preguntas como ¿qué aspectos necesitaría mejorar? Esta quizás sea la parte a la que muchos os costará enfrentaros, y es que a poca gente le gusta que le digan los fallos o las debilidades que tiene su proyecto o incluso las debilidades de uno mismo. Pero eso es algo que debes superar. No hay nada mejor que conocer cuáles son tus debilidades para poder mejorarlas. Porque vivir de espaldas a esto o no querer hacer nada para mejorar es la muerte anunciada de cualquier proyecto. En este área, más que en ninguna, debes ser sincero contigo mismo. No te engañes, ¿eh? Recuerda que es una información necesaria para dar con la receta adecuada del éxito de tu proyecto. Y por último, llegamos al área de tus fortalezas. En este caso, debes hacerte preguntas como ¿cuáles son mis mayores virtudes? ¿Qué es lo que realmente se me da bien? ¿Cuál es el punto fuerte de mi proyecto? ¿Haces algo o vendes algo que nadie más vende, por ejemplo? ¿O eres indiscutible en precio? ¿Eres el mejor en precio? Bien, pues una vez que ya tengas todas las áreas con las respuestas concretas y ya tienes la matriz DAFO terminada, tienes que darle prioridad a los factores de cada área que más impacto van a poder tener en tu proyecto. Y para verlo más claro todavía, pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo basado en una empresa, en un negocio que se dedica a vender complementos de moda, de bisutería, de collares, pulseras y este tipo de cosas. Bien, cuando se va a hacer el análisis DAFO, las preguntas que nos hemos hecho de las amenazas dan como resultado las respuestas de que tienen una amenaza en cuanto a que tienen competencia muy reconocida desde hace muchos años y que los precios que manejan normalmente pues son bajos. Además, tienen presencia en grandes almacenes, tienen muchas tiendas, muchas ventas, muchos puntos de venta físicos y además tienen ventas online. Las oportunidades, pues se han detectado que las oportunidades son que hay una gran demanda de ese tipo de artículos en Internet. Bien, cada vez más es más fácil vender y hay mucha gente queriendo comprar ese tipo de productos. Y además se ha detectado que hay una baja calidad de productos parecidos, de estos que se hacen made in China, ¿no? Entonces estos productos pues tienen baja calidad y las personas pues están demandando productos que sean de buena calidad, que les duren, que tengan un buen servicio, que sea la entrega rápida. Todas estas son oportunidades que se pueden aprovechar. ¿Debilidades que se han encontrado? Bueno, pues que tienen un bajo presupuesto para invertir en publicidad y que tienen pocos conocimientos de marketing online. Es decir, que ni pueden invertir para que nadie haga marketing online, ni pueden hacerlo ellos mismos porque desconocen ese punto. Las fortalezas, bueno, lógicamente diseños y creaciones propias y exclusivas. Es decir, nadie más hace creaciones y diseños como la que ellos hacen. Tienen muchos años de experiencia en ese sector, tienen una dedicación plena a ese negocio, que eso también es una fortaleza. Proveedores que no le piden unos pedidos mínimos demasiado altos, sino que tienen unos pedidos mínimos razonables y que tienen una alta rentabilidad en sus productos. Es decir, los márgenes de ganancia en cada producto pues son unos buenos márgenes. Como vemos, en este análisis se han identificado los factores de cada área, con lo que ya podemos empezar a tomar decisiones. Amenazas y oportunidades, que son los factores externos. No podemos influir en ellos para que cambien. Debilidades y fortalezas son factores internos y ahí sí, ahí podemos tomar decisiones para influir sobre el desarrollo de nuestro negocio. ¿Qué tendríamos que hacer? Las debilidades, buscar soluciones para minimizarlas y la fortaleza, pues buscar esos puntos para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, amenazas. Tenemos una competencia reconocida desde hace muchos años y tienen unos precios muy bajos. Bueno, pues podemos contrarrestar esa amenaza con una buena estrategia de precios. Otra de las amenazas es que la competencia tiene presencia en grandes almacenes. Bueno, contrarrestaremos con una buena presencia online en muchos países. Y otra de las amenazas que se detectaron es que la competencia también tiene muchos puntos de venta físicos y online. En este caso, contrarrestaremos con una estrategia buena de inbound marketing, con un blog, un canal en YouTube, se pueden hacer podcasts como este que estás escuchando, hablando de ese sector, en fin, hay muchas maneras de poder llegar al público. Oportunidades. Hemos detectado gran demanda de artículos y hemos detectado también que hay un rechazo potencial a la baja calidad de esos productos. Debilidades. ¿Bajo presupuesto para invertir? Bueno, tenemos dos opciones. ¿Buscamos socios que nos ayuden a invertir, que formen parte de nuestro proyecto? Podemos buscar socios o emplear nuestro tiempo. Bien, si no tienes dinero, tienes que tener tiempo, ya lo hemos dicho muchas veces. La otra debilidad, pocos conocimientos en marketing online. Bueno, como tienes tiempo, puedes aprender y hacerlo tú mismo. No hay nada mejor que hacer una campaña de marketing online
tú mismo, porque tú conoces tu producto, tú conoces tu servicio. Lo único que necesitas son esos conocimientos de marketing online, pero hoy en día ya sabes que existen muchísimos cursos que puedes hacer online a tu tiempo, a tu ritmo, cuando quieras y que te pueden ayudar a eso. En cuanto a la fortaleza, bueno, pues ya lo sabemos, diseños y creaciones propias y exclusivas, y esto hay que potenciarlo. Hay que decirle a la gente los muchos años de experiencia que tienes. Como tienes dedicación plena al negocio, te puedes estructurar tu horario, tu calendario, para poder sacar tiempo para tu trabajo en sí y tiempo para aprender esos conocimientos de marketing online que te faltan. En fin, esto es un poco, a grosso modo, lo que es un análisis DAFO, ¿no? Pero es que este análisis DAFO debe permanecer vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debes de tenerlo vivo, incluir, quitar o modificar factores en función a la propia evolución de tu negocio. Lo que hoy es una debilidad, si se acaba superando, puede convertirse en una fortaleza, o lo que hoy parece ser una amenaza, se puede acabar convirtiendo en una oportunidad. Por eso es muy interesante hacer este ejercicio antes de la puesta en marcha de un proyecto, pero por supuesto es necesario hacerlo cuando ya esté funcionando si es que ya no lo habías hecho antes. De esa forma podrás ver la evolución de todas tus decisiones para poder seguir mejorando. ¿Bien? Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante y por supuesto que os sea de utilidad todo lo que hemos contado en este programa de hoy. Entra en mi web, elmetodogallardo.com, y podrás acceder a todos los contenidos, herramientas, cursos, en fin, a todo lo que tenemos allí. Gracias por vuestros comentarios y consultas, por vuestros me gusta en ebooks y Facebook, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por apuntaros a mis cursos, en fin. En definitiva, gracias a todos por vuestro tiempo y por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.